El reflejo dorado del atardecer bañaba los cristales de los rascacielos de Polanco, transformando la ciudad en un espejismo de oro y sombras. Alejandro de la Vega observaba desde la terraza de su penthouse, con una copa de vino tinto entre los dedos y un silencio demasiado caro para ser cómodo. A sus pies, la Ciudad de México bullía con vida. Vendedores que gritaban ofertas, niños que corrían entre altares de cempasúchil y músicos callejeros que parecían cantar a los muertos y a los vivos al mismo tiempo. Pero él no escuchaba nada. Todo lo que oía era el zumbido vacío de su éxito. El teléfono vibró sobre la mesa de mármol, una invitación más a una fiesta exclusiva. Cerró los ojos. No quería celebrar nada, solo quería sentir algo, lo que fuera. Horas más tarde, en un salón iluminado por luces frías y risas huecas, Alejandro fingía interés en una conversación sobre inversiones. Un grupo de empresarios, ebrios de arrogancia, hablaba de amor como si fuera un juego de poder. Uno de ellos, riendo, lanzó el comentario que perforó el aire. ¿Y si apostamos quién de nosotros logra que alguien se enamore sin dinero de por medio? Las carcajadas resonaron como cristales quebrándose. Alejandro sonrió, pero dentro algo se movió, incómodo, antiguo, como una herida abierta. «Yo acepto», dijo con voz tranquila mientras dejaba la copa sobre la mesa. Fue su frase detonante, el inicio de algo que ni él mismo comprendía aún. La apuesta siguió entre bromas, pero Alejandro ya no escuchaba. Miraba su reflejo en el vidrio del ventanal, un hombre impecable de traje perfecto pero con los ojos vacíos. Las luces de la ciudad se mezclaban con su propia sombra, recordándole que no quedaba nadie que lo mirara sin esperar algo a cambio. Había olvidado cómo era ser visto sin títulos, sin cuentas bancarias, sin esa coraza de éxito que lo aislaba del mundo. «¿Ser amado sin dinero?», murmuró para sí. Sonó absurdo, casi infantil, pero por primera vez en años, una idea le pareció desafiante humana. Algo dentro de él, tal vez el eco de su madre, susurró que aún podía probarlo. Al día siguiente, Alejandro se detuvo frente a un espejo distinto, el de su baño, cubierto de vapor. Tomó unas tijeras y con una determinación desconocida cortó su cabello con torpeza. Dejó el reloj suizo en un cajón, cambió el perfume caro por uno genérico y vistió una camisa sencilla que había comprado en un mercado. Al verse, casi no se reconoció. Su imagen reflejaba vulnerabilidad, algo que creía haber enterrado para siempre. Bajó en silencio hasta la calle, sintiendo por primera vez en años el ruido del tráfico, el olor de los tamales, las risas ajenas. Era otro hombre, o al menos quería serlo. El destino lo llevó hasta Coyoacán, un barrio que parecía resistirse al paso del tiempo. Las calles empedradas estaban adornadas con pétalos de cempasúchil, velas encendidas y altares improvisados. El aire olía a pan de muerto y a incienso, y las voces de los niños jugando contrastaban con el eco distante de un violinista callejero. Alejandro caminaba despacio, intentando pasar inadvertido. Por primera vez, nadie lo reconocía. Nadie le abría paso ni lo saludaba con sonrisas interesadas. Era invisible, y en esa invisibilidad sintió una paz extraña. Frente a un pequeño café con puertas color turquesa y una pizarra que decía «Arte y café para el alma», se detuvo. Entró. El interior del café estaba lleno de vida. Cuadros coloridos en las paredes, olor a café recién molido y una música suave que parecía envolverlo todo. Tras el mostrador, una joven morena servía tazas con un ritmo sereno y una sonrisa que no parecía forzada. Lucía. No había joyas en sus manos ni maquillaje en exceso, pero había luz en su mirada. Cuando sus ojos se cruzaron, algo se quebró dentro de él. Ella le preguntó con dulzura, «¿Primera vez aquí?». Alejandro asintió, apenas murmurando un sí tembloroso. No entendía por qué, pero su corazón latía con fuerza. Pidió un café sencillo, sin saber cómo comportarse fuera del papel de empresario. Observó cómo Lucía movía las manos al preparar la bebida, cada gesto medido, lleno de una calma que contrastaba con su propio caos interno. En una esquina del local, un grupo de niños dibujaba con lápices de colores sobre hojas arrugadas. Ella se acercó a ellos con ternura,
los elogió y volvió a la barra, riendo. Aquella escena, tan cotidiana y humilde, lo conmovió más que cualquiera de sus eventos lujosos. Cuando ella le entregó la taza, sus dedos se rozaron por un segundo. «Aquí nadie compra café. Todos compran un momento de paz», dijo Lucía sonriendo. Alejandro la miró, intentando entender cómo alguien podía hablar así, como si el mundo aún fuera un lugar amable. Quiso agradecer, pero en su torpeza dejó caer una carpeta de papeles al suelo. Lucía se agachó enseguida para ayudarlo. Sus dedos tocaron los suyos entre las hojas esparcidas. «No importa cuánto tengas», dijo ella, sin saber quién era realmente. «Lo que importa es quién eres». La frase lo desarmó por completo. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Esa voz suave había tocado algo que ni el dinero ni el poder habían podido alcanzar. Mientras ella se levantaba y sonreía, él entendió que su apuesta acababa de volverse personal. Cuando salió del café, el sol ya se escondía detrás de los edificios coloniales. Alejandro caminó sin rumbo, con el eco de las palabras de Lucía repitiéndose en su mente. «Lo que importa es quién eres». Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien lo había mirado sin interés, sin ambición, sin máscaras. Ese encuentro casual tan simple y tan humano había encendido en su pecho una chispa que ni él mismo comprendía. Miró hacia el cielo teñido de naranja y murmuró: «Quizá todavía hay algo que salvar en mí». La ciudad seguía viva, vibrante, indiferente a su crisis silenciosa. Pero él ya no era el mismo hombre que había entrado en ese café. ¿Desde dónde nos estás viendo? Suscríbete y comenta en qué lugar del mundo te encuentras, porque esta historia apenas comienza. Durante los días siguientes, Alejandro regresó al café de Coyoacán cada tarde, siempre con el mismo aspecto sencillo y la misma excusa: «Necesito un lugar tranquilo para dibujar». En realidad, no sabía dibujar. Compró un cuaderno viejo y un par de lápices solo para justificar su presencia. Lucía, sin sospechar nada, lo recibía siempre con una sonrisa cálida, ofreciéndole el mismo rincón junto a la ventana. Él la observaba mientras hablaba con los clientes, mientras reía, mientras se preocupaba por el anciano que vendía flores frente al local. Cada gesto suyo era una lección de humanidad. En su mirada no había juicio, solo empatía. Alejandro, que estaba acostumbrado a medir a las personas por cifras, se sorprendía al descubrir que aquella joven lo hacía sentirse digno solo por existir. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba el vidrio, Lucía se sentó frente a él. «Siempre estás solo», dijo con suavidad. Él sonrió, incómodo, intentando inventar una historia. «No tengo familia cerca», respondió. Ella asintió, comprendiendo más de lo que él decía. Le contó entonces que vivía con su abuela, una mujer enferma, pero llena de fe. «Ella dice que el alma se fortalece ayudando a los demás», comentó con un brillo en los ojos. Alejandro escuchó en silencio, hipnotizado por la manera en que hablaba del amor y la esperanza, como si fueran cosas tangibles. Cada palabra suya le recordaba a su madre, aquella mujer sencilla que lo había criado sola hasta que la enfermedad se la llevó. Esa noche, al regresar a su departamento, Alejandro sintió un vacío insoportable. Las luces automáticas se encendieron al entrar, revelando un espacio impecable, sin una sola huella de vida. En las paredes colgaban obras carísimas, pero ninguna contaba una historia. En la cocina, las botellas de vino se alineaban como soldados en formación, esperando una celebración que nunca llegaba. Se sentó en el sofá de cuero y encendió la televisión, solo para escuchar algo, que no fuera su respiración, pero el ruido no llenó el silencio. En un impulso buscó entre las cosas guardadas en una caja olvidada, una vieja foto de su madre sonriendo, con las manos manchadas de pintura. Ella soñaba con abrir una escuela de arte en su barrio, pero murió antes de lograrlo. Alejandro cerró los ojos. Por primera vez en años, la recordó sin culpa, solo con nostalgia. Al día siguiente, llegó al café con una energía distinta. Lucía notó que sus ojos tenían una luz nueva, aunque no entendió por qué. Le mostró uno de sus cuadros, un retrato de una niña con alas de papel, pintado con trazos imperfectos, pero llenos de sentimiento. «No es bonito», dijo ella riendo.
pero me recuerda que todos podemos volar, aunque sea un poco. Alejandro observó la pintura en silencio, sintiendo cómo esa simplicidad derrumbaba su arrogancia habitual. «Es hermoso», murmuró finalmente. Ella se sonrojó, agradecida. Desde ese día, comenzaron a hablar no solo de arte o sueños, sino de miedos, pérdidas y esperanzas. Sin darse cuenta, Lucía se convirtió en su refugio, y él en alguien dispuesto a aprender a sentir otra vez. Las visitas de Alejandro al café se hicieron rutina. Llegaba siempre a la misma hora, pedía lo mismo, se sentaba en el mismo lugar. Lucía empezó a guardarle su taza favorita y, sin notarlo, esperaba su llegada. Entre conversación y conversación, él empezó a ayudarla con pequeños arreglos del local: reparar una lámpara, pintar una esquina, colgar cuadros. «No pareces alguien acostumbrado a ensuciarse las manos», bromeó ella una tarde, viendo cómo se manchaba la camisa de pintura. Alejandro rió con sinceridad, una risa que lo sorprendió a sí mismo. No recordaba la última vez que había reído sin fingir. Esa naturalidad lo desarmaba. Con Lucía no necesitaba defenderse. Sentía que podía ser simplemente él. Una tarde, al cerrar el café, Lucía le ofreció acompañarla a casa para presentarle a su abuela, doña Carmen. Vivían en una pequeña vivienda con paredes descascaradas, pero llena de flores, fotografías y olor a guiso recién hecho. «Bienvenido, joven», dijo la anciana con voz dulce. Alejandro, incómodo al principio, se sintió de pronto abrazado por una calidez desconocida. Se sentó con ellas a cenar frijoles, arroz y tortillas hechas a mano. Doña Carmen lo observó con sabiduría callada y al despedirse dijo: «Tiene tristeza en los ojos, mijo, pero el alma buena la sana el amor». Alejandro sonrió con una gratitud silenciosa. Aquella casa humilde tenía más vida que su mansión entera. Con el paso de las semanas, la conexión entre ellos creció sin esfuerzo. Alejandro comenzó a acompañar a Lucía al mercado, a cargar las bolsas de frutas, a escuchar sus historias sobre los niños del barrio que pintaban con tizas viejas en las aceras. En cada palabra de ella había una ternura que lo desarmaba. Una tarde, mientras esperaban el autobús, Lucía le contó su sueño: «Quiero abrir una escuela de arte para los niños de la calle. No tengo dinero, pero tengo fe». Alejandro sintió un nudo en la garganta. Él, que podía comprar edificios enteros con una sola llamada, no había hecho nada tan noble en toda su vida. «Si alguien puede lograrlo, eres tú», respondió, y lo dijo con absoluta sinceridad. Lucía lo miró con una mezcla de sorpresa y emoción. En sus ojos, él vio reflejado el hombre que siempre quiso ser, pero no todo era paz. En la oficina, su ausencia comenzó a levantar sospechas. Su socio, Javier, notó su desinterés por los negocios. «¿Qué te pasa, Alejandro? Estás descuidando proyectos millonarios», lo increpó durante una reunión. Él respondió evasivo: «Solo necesito un tiempo para pensar». Javier no entendía. ¿Pensar en qué? ¿Si lo tenía todo? Alejandro no podía explicarlo. No podía decir que encontraba más sentido en un café modesto que en sus torres de cristal. Cuando miró desde su oficina hacia la ciudad, recordó los ojos de Lucía y la voz de su abuela. Por primera vez, el dinero le pareció una cárcel. Una tarde, al llegar al café, encontró a Lucía preocupada. Su abuela había enfermado gravemente y no tenían dinero suficiente para los medicamentos. Ella intentaba mantener la calma, pero sus manos temblaban mientras servía café. Alejandro sintió un impulso de protegerla, de hacer algo más que observar. Fingiendo nerviosismo, le entregó un sobre con algunos billetes. «Vendí un cuadro», mintió. «Quiero ayudarte, Lucía». Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «No tenías que hacerlo. No sabes cuánto significa esto para mí». Lo abrazó con fuerza. Un abrazo cálido, sincero, sin condiciones. Alejandro permaneció inmóvil, sorprendido. Nadie lo había abrazado así desde que su madre murió. En ese instante, entendió que el amor real no se compra, se da. Los días siguientes fueron una mezcla de esperanza y ternura. Alejandro visitaba la casa para llevar comida o flores a doña Carmen, que, aunque débil, lo recibía siempre con una sonrisa. «Eres como un hijo más», le dijo una mañana, tomándole la mano. Aquella
frase lo atravesó por dentro. Sentía que por fin pertenecía a algún lugar. Sin embargo, la mentira de su identidad pesaba cada vez más. Cada gesto de cariño de Lucía era una puñalada de culpa. Quiso confesar la verdad, pero el miedo lo paralizó. ¿Qué pasaría si ella descubría quién era en realidad? ¿Pensaría que todo había sido un juego más de un rico aburrido? Una mañana, mientras tomaban café frente al local, Lucía le mostró un retrato que había pintado de él. No era su rostro exacto, sino una versión más luminosa, más libre. «Así te veo yo», dijo con timidez. Alejandro se quedó en silencio, conmovido. Nadie lo había mirado de esa forma, ni siquiera él mismo. En ese dibujo no había el hombre de los trajes caros ni de las portadas de revistas, sino alguien con esperanza. «Gracias», susurró, y ella sonrió satisfecha. Aquella tarde caminaron juntos por las calles adornadas con calaveras de papel, riendo, hablando de la vida y de los muertos que se recuerdan con amor. Alejandro se sintió parte del mundo otra vez, como si el ruido del tráfico y las luces de la ciudad fueran una melodía hecha solo para ellos. Sin embargo, las sombras no tardaron en regresar. Una revista de sociedad publicó una foto reciente de Alejandro en una gala benéfica, sin disfraz, con su nombre y título en letras grandes: «El magnate de Polanco, ejemplo del éxito moderno». Lucía vio la portada por casualidad en un puesto de periódicos. Su cuerpo se tensó. La imagen era casi idéntica, salvo por el cabello más corto y el traje. «No puede ser», murmuró con el corazón latiendo rápido. Esa noche no pudo dormir. La duda se instaló en su mente como una espina. Era posible que el hombre que la había ayudado con tanto amor fuera el mismo que simbolizaba todo lo que ella despreciaba. A la mañana siguiente, Lucía llegó al café antes de abrir, con el periódico aún en la mano. Lo miró una y otra vez, comparando cada rasgo. No quería creerlo. Cuando Alejandro entró, su sonrisa habitual se desvaneció. «¿Quién eres realmente?», preguntó con voz temblorosa. Él se quedó inmóvil, el alma vacía. Intentó hablar, pero las palabras se atoraban en su garganta. «Lucía, déjame explicarte», comenzó, pero ella lo interrumpió, con lágrimas en los ojos. «Yo creí en ti porque no eras uno de ellos, porque pensé que no necesitabas mentir para ser bueno». Su voz se quebró. Alejandro intentó acercarse, pero ella retrocedió, herida. El silencio entre ambos pesó más que cualquier mentira. En ese momento, comprendió que su disfraz no solo había ocultado su rostro, sino también su verdad. Salió del café sintiendo que algo en su interior se rompía. Las calles de Coyoacán, antes llenas de color, ahora le parecían grises. Caminó sin rumbo, bajo un cielo nublado, mientras las gotas de lluvia borraban las flores de cempasúchil de las aceras. Recordó cada palabra, cada sonrisa, cada gesto de Lucía, y sintió una culpa insoportable. Esa noche no regresó a su penthouse. Se refugió en su auto, estacionado frente al parque, mirando la ciudad sin verla. Su corazón pesaba más que el acero de los edificios que había construido. Por primera vez, Alejandro de la Vega, el hombre que tenía todo, sintió que había perdido lo único que realmente importaba. Los días siguientes se convirtieron en un tormento. Alejandro intentó llamarla, escribirle, pero Lucía no respondió. Pasaba las noches sin dormir, reviviendo cada momento, cada palabra sincera que ella le había dicho. En la oficina, sus empleados notaban su ausencia mental, su mirada perdida. Javier, su socio, lo encontró sentado en el despacho, con la mirada fija en el horizonte. «¿Valía la pena?», le dijo con tono frío. Alejandro lo miró sin responder. «Te advertí que mezclarte con esa gente solo traería problemas». Esa frase lo encendió por dentro. «Esa gente», repitió levantándose, «tiene más corazón que todos nosotros juntos». Por primera vez, su voz tembló no de rabia, sino de verdad. Javier lo observó sorprendido. Algo en él había cambiado de forma irreversible. Esa misma noche, Alejandro tomó una decisión que lo liberaría y lo atormentaría al mismo tiempo. Llamó a su abogado y ordenó vender una parte importante de sus propiedades. «Quiero crear una fundación», explicó, «para apoyar proyectos de arte y educación en comunidades vulnerables». El abogado lo miró incrédulo.
pensando que era una excentricidad más del millonario. Pero no era caridad, era redención. Mientras firmaba los documentos, Alejandro sintió que por primera vez en su vida, su dinero servía para algo real. Sin embargo, nada llenaba el vacío que había dejado Lucía. No quería que lo perdonara por culpa o por compasión. Quería demostrarle que podía ser digno de su confianza. Pasaron las semanas y el café que antes rebosaba de risas se volvió un lugar silencioso para Lucía. Seguía trabajando, pero su sonrisa ya no tenía la misma luz. Doña Carmen, notando su tristeza, le dijo una noche mientras cenaban: «Hija, a veces el amor se disfraza de error para mostrarnos quiénes somos». Lucía bajó la mirada, con lágrimas contenidas. No sabía si odiar o extrañar a Alejandro. Parte de ella quería creer que su bondad era real, pero la herida de la mentira seguía ardiendo. En su cuaderno comenzó a dibujar rostros sin rostro, figuras que parecían buscar su identidad entre manchas de color. Cada trazo era una manera de curarse, aunque el vacío seguía ahí, recordándole que había amado a un hombre que no existía, o tal vez sí. Mientras tanto, Alejandro evitaba los eventos, los trajes, las cámaras. Dedicaba sus días a visitar barrios olvidados, buscando artistas callejeros y ofreciendo becas anónimas. Nunca decía su nombre, solo firmaba como Fundación Alas del Alma. En cada proyecto que apoyaba veía el reflejo de Lucía. En cada niño que pintaba encontraba un eco de lo que ella había soñado. Sin embargo, su vida se volvió una penitencia silenciosa. Dormía poco, trabajaba mucho y cada noche regresaba a su departamento vacío. Frente al espejo veía al mismo hombre, pero con una mirada distinta, ya no fría, sino marcada por la pérdida y la culpa. Sabía que la verdad había destruido lo que más amaba, pero también lo había hecho humano. Llegó noviembre, y con él, el Día de Muertos. Las calles se llenaron nuevamente de colores, de altares, de fotos y velas. Lucía, en honor a su abuela, que había logrado recuperarse gracias a los medicamentos comprados con aquel dinero, organizó una exposición de arte infantil en una pequeña plaza comunitaria. Había conseguido el apoyo de una fundación anónima que cubrió todos los gastos. No sabía quién estaba detrás, pero sentía que algo en el gesto tenía el alma de alguien conocido. Mientras ayudaba a colgar los cuadros, notó que uno de los niños había pintado unas alas naranjas rodeadas de flores. El título decía: «Para los que aprenden a volar de nuevo». Lucía no pudo evitar sonreír, con una lágrima resbalando por su mejilla. Esa noche, Alejandro caminó entre los altares, iluminados, vestido con sencillez, sin guardaespaldas ni autos lujosos. En su mano llevaba un ramo de flores de cempasúchil y una pequeña caja con una nota dentro. Se detuvo frente al cartel de la exposición y leyó el nombre de la organizadora: Lucía Rojas. Su corazón se aceleró. No sabía si debía entrar, pero algo dentro de él, esa misma voz que lo había llevado al café semanas atrás, lo empujó a hacerlo. En ese instante, comprendió que la vida siempre encuentra la manera de cerrar los círculos, incluso los que nacen del dolor. El salón comunitario estaba lleno de risas infantiles, música suave y olor a pan recién horneado. Las paredes estaban cubiertas de dibujos llenos de color y esperanza. En una esquina, un altar dedicado a las almas buenas que aún viven en los corazones de los demás, brillaba con decenas de velas. Lucía caminaba entre los niños, agradeciendo a los voluntarios, sin imaginar quién había cruzado la puerta. Alejandro la observó en silencio desde el fondo, con el ramo de flores en las manos temblorosas. No llevaba traje ni relojes, solo una camisa blanca sencilla. Cada paso que dio hacia ella fue un acto de humildad. Cuando finalmente sus miradas se cruzaron, el tiempo pareció detenerse. Lucía quedó inmóvil. Su respiración se entrecortó. Él se acercó despacio con los ojos húmedos. «No vengo a pedirte que me perdones», dijo con voz baja. «Solo quería verte y agradecerte por haberme mostrado quién era realmente». Ella lo observó sin decir nada, conteniendo las lágrimas. Los niños seguían riendo alrededor, ajenos al peso emocional que flotaba entre ellos. Alejandro colocó las flores sobre el altar y añadió la pequeña caja. «Aquí guardo la primera moneda que gané como empresario», explicó.
Pensé que era mi mayor logro, pero hoy entiendo que no vale nada si mi corazón no tiene propósito. Lucía bajó la mirada, conmovida. El silencio fue más elocuente que cualquier disculpa. Lucía tomó aire, intentando ordenar sus emociones. ¿Por qué hiciste todo eso?, preguntó finalmente con voz temblorosa. Alejandro la miró con honestidad, porque quería entender si alguien podía amarme sin saber quién era. Pero tú me enseñaste algo más grande, que no se trata de ser amado, sino de aprender a amar sin miedo. Sus palabras quedaron suspendidas entre ellos, frágiles, verdaderas. Lucía sintió cómo la rabia y la tristeza se mezclaban con una ternura que no podía contener. «Me mentiste, Alejandro», murmuró, «pero también me cambiaste». Él asintió aceptando su culpa sin defensa. «Y tú me salvaste, Lucía. Me devolviste la parte de mí que había enterrado con mi madre». Ella lo observó largo rato, buscando en sus ojos al hombre que conoció en el café. No vio al magnate, sino al ser humano desnudo de poder y de orgullo. «¿Qué esperas de mí?», preguntó casi en un susurro. Alejandro dio un paso al frente. «Nada. Solo quiero que sepas que todo lo que soy ahora lo construí con lo que aprendí de ti. La fundación, los niños, este evento, todo existe porque tú me enseñaste a mirar con el alma». Lucía cerró los ojos. El dolor no se había ido, pero algo en su interior comenzaba a sanar. Por primera vez, creyó que su historia aún podía tener un nuevo comienzo. En medio del bullicio de la exposición, una niña se acercó a Lucía y le entregó una flor de papel. «Es para el señor que trajo las flores naranjas», dijo sonriendo. Lucía la miró y luego dirigió sus ojos hacia Alejandro, que observaba los cuadros de los niños con una expresión de asombro genuino. Ese gesto inocente rompió la última barrera que quedaba entre ellos. Lucía se aproximó lentamente hasta quedar frente a él. «¿Por qué hiciste esta exposición?», preguntó. Él sonrió con humildad. «Porque era tu sueño, y porque quiero que los sueños buenos no mueran, aunque quienes los inspiran ya no estén». Sus ojos se llenaron de lágrimas, y Lucía, conmovida, apenas pudo pronunciar: «No sé si puedo confiar otra vez». Alejandro respondió con voz quebrada: «Entonces déjame ganarme esa confianza día a día, sin máscaras». Un grupo de niños comenzó a cantar una canción suave sobre la vida y la esperanza. Las voces llenaron el salón con una pureza que ninguno de los dos había sentido en mucho tiempo. Lucía miró a Alejandro y sintió que aquella melodía le hablaba directamente al alma. Era como si los pequeños recordaran a los adultos que el perdón también es una forma de amor. Las lágrimas finalmente escaparon de sus ojos. «No sé si podré olvidar», susurró. «No tienes que hacerlo», dijo él acercándose con cautela. «Solo quiero que recuerdes quién era yo cuando me mirabas sin miedo». Lucía lo abrazó entonces con fuerza, entre sollozos. El abrazo fue largo, silencioso, lleno de todo lo que las palabras no podían reparar. Alejandro sintió cómo el peso de su mentira comenzaba a disolverse, no por perdón inmediato, sino por comprensión. Lucía apoyó la frente en su hombro, temblando. «No quería enamorarme de alguien que no existía», murmuró. «Y sin embargo lo hiciste», respondió él con voz baja. «Porque en ese hombre también estaba yo, solo que no me conocía». Ambos permanecieron así, inmóviles, rodeados de murmullos y risas lejanas. Cuando se separaron, Lucía lo miró con ternura cansada. «No prometas nada», dijo. «Solo hazlo diferente esta vez». Alejandro asintió, sabiendo que aquella era su oportunidad final de demostrar amor sin posesión, sin máscaras, sin miedo. Se quedaron frente al altar, observando las velas que parpadeaban, como si respondieran a su historia. Alejandro tomó una de las flores del ramo y la colocó junto a una fotografía antigua de su madre que había traído consigo. «Ella también soñó con enseñar arte a los niños», dijo. Lucía lo miró sorprendida, sin saber que su sueño era el mismo. «Entonces ella vive en lo que hacemos ahora», respondió suavemente. Esa frase fue un bálsamo para ambos. Las lágrimas que rodaron por las mejillas de Alejandro no eran de culpa, sino de gratitud. Por primera vez en muchos años, se sintió digno de mirar al cielo. El público comenzó a aplaudir mientras los niños mostraban orgullosos sus cuadros.
Entre los aplausos y las risas, Alejandro y Lucía permanecían juntos, sin decir nada. En aquel bullicio nació un silencio íntimo, un entendimiento mutuo. Él la miró y dijo: «Aprendí que el amor no se compra, se honra». Lucía sonrió débilmente, repitiendo en voz baja: «Se honra». Esa frase quedó suspendida en el aire como una promesa invisible. Afuera, el viento movía las flores de cempasúchil, llenando el ambiente con ese aroma dulce y melancólico que parecía unir a los vivos con los muertos. Alejandro tomó la mano de Lucía con respeto, sin forzar, esperando su respuesta. Ella no la retiró. Ese gesto fue suficiente para devolverle la fe. De pronto, una reportera local se acercó para entrevistar a la organizadora del evento. «Queremos saber quién financió esta hermosa exposición», preguntó con curiosidad. Lucía dudó, mirando a Alejandro, que hizo un gesto para que dijera: «La verdad, fue gracias a una fundación llamada Alas del Alma», respondió ella. «Su creador está aquí, pero su mayor obra no es la fundación, sino haber aprendido a amar de verdad». Los presentes aplaudieron sin entender completamente la historia detrás de esas palabras, pero sintieron la emoción en su voz. Alejandro bajó la mirada, conmovido. Por primera vez, se sintió orgulloso no por lo que tenía, sino por lo que daba. Cuando la exposición terminó, el público comenzó a retirarse lentamente. El salón quedó iluminado solo por las velas que seguían ardiendo en el altar. Lucía y Alejandro permanecieron en silencio, contemplando los cuadros de los niños, las huellas pequeñas de manos pintadas sobre el papel. «Cada una de estas manos tiene más valor que todo lo que construí», dijo él con voz temblorosa. Lucía lo miró y respondió: «Entonces usa tus manos para algo que dure». Alejandro sonrió: «Lo haré, contigo o sin ti, pero ojalá sea contigo». Ella respiró hondo, sintiendo que su corazón ya no le exigía venganza, solo verdad. Dio un paso hacia él y sin palabras le acarició el rostro. Ese gesto, más que cualquier perdón, fue el comienzo de su nueva historia. El viento entró por las ventanas abiertas, haciendo danzar las velas. Ambos se quedaron mirando hacia la ciudad, iluminada y viva. «¿Sabes?», dijo Lucía con una sonrisa leve. «Tal vez la vida no se trata de evitar el dolor, sino de convertirlo en arte». Alejandro asintió, emocionado, y de aprender a amar sin esconderse. Las risas de los niños que aún jugaban afuera fueron el eco perfecto de esa frase. En ese instante, comprendieron que el amor verdadero no necesitaba grandiosos gestos ni promesas eternas, solo la decisión de permanecer cuando el alma decide quedarse. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Con el paso de los meses, el proyecto Alas del Alma creció mucho más de lo que Lucía y Alejandro habían imaginado. Escuelas de arte comenzaron a surgir en Oaxaca, Puebla y Monterrey, todas con la misma filosofía: ofrecer a los niños aquello que el dinero no puede comprar: dignidad, expresión y amor. Alejandro, lejos de los reflectores, visitaba discretamente cada nuevo espacio, sentándose en el suelo para dibujar junto a los pequeños artistas. Lucía lo observaba con un orgullo sereno. Había aprendido a confiar otra vez, no porque él prometiera cambiar, sino porque realmente lo había hecho. «Encontraste tu lugar en el mundo», le dijo una tarde mientras miraban a los niños pintar un mural. Alejandro sonrió y respondió: «Lo encontré el día que te conocí». El café de Coyoacán, donde todo comenzó, se convirtió en un símbolo. Ahora funcionaba como galería comunitaria y centro cultural. Cada mes, nuevas exposiciones llenaban el lugar de colores, música y risas. Gente de todas partes venía a conocer la historia del hombre que cambió el lujo por el amor. Alejandro, siempre discreto, solo decía: «Aprendí el valor de lo que realmente importa». Lucía a su lado sonreía. Entre ellos ya no había pasado ni máscaras, solo un presente construido con verdad y ternura. Una mañana, mientras preparaban materiales para un nuevo taller, Alejandro encontró a Lucía observando una pared vacía del café. «Aquí quiero pintar algo especial», dijo ella. Tomó un pincel y comenzó a trazar lentamente las palabras: «Solo el corazón desnudo puede ver la verdad».
Alejandro la miró en silencio, conmovido. Aquella frase que parecía sencilla contenía todo lo que habían vivido: la mentira, el perdón, la caída y el renacimiento. «Esa frase también es tuya», dijo él con una sonrisa leve. «No», respondió Lucía, «es nuestra, porque ninguno de los dos habría aprendido a amar si no se hubiera atrevido a mostrarse como realmente es». Esa tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de los edificios, niños, vecinos y artistas comenzaron a reunirse alrededor del mural. Pintaban juntos, riendo, compartiendo historias, mezclando los colores con las manos. Lucía y Alejandro se tomaron de la mano, mirando cómo la luz dorada del atardecer iluminaba las letras recién pintadas. «¿Sabes?», dijo ella, «esto no es un final, es un comienzo». Alejandro asintió, sintiendo una paz que nunca antes había conocido. «Sí», susurró, «el verdadero éxito no está en construir imperios, sino en dejar algo que haga a los demás creer otra vez». Pasaron 3 años. El café de Coyoacán se transformó en una galería viva, donde las risas de los niños se mezclaban con el aroma del café y la pintura fresca. Alejandro y Lucía inauguraron una nueva sede del proyecto en Oaxaca, rodeados de familias, música y flores. Los pequeños artistas presentaban sus obras con orgullo, mientras ellos caminaban entre los cuadros tomados de la mano. En una de las paredes, un mural mostraba a una mujer con alas doradas sosteniendo un pincel. Era un homenaje a Doña Carmen, quien había partido meses atrás. «Ella sigue aquí», murmuró Lucía con los ojos brillantes. «Sí», respondió Alejandro, «en cada trazo, en cada sonrisa, en cada niño que ahora tiene esperanza». Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, ambos se sentaron en silencio frente al mural principal del café, el que decía: «Solo el corazón desnudo puede ver la verdad». Lucía apoyó la cabeza en su hombro y Alejandro cerró los ojos recordando el camino recorrido. «Nunca pensé que el amor pudiera cambiarme así», dijo él. «El amor no te cambió», respondió Lucía, «te reveló». Sonrieron. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, pero para ellos el verdadero resplandor estaba allí, en aquel pequeño rincón donde todo había comenzado. Con el tiempo, Alas del Alma se convirtió en una red de esperanza que trascendió fronteras. Alejandro y Lucía siguieron viajando, abriendo escuelas, compartiendo historias, sembrando arte donde antes solo había silencio. Pero cada año, el Día de Muertos, volvían a Coyoacán, al mismo café donde todo comenzó. Colocaban flores de cempasúchil en el altar y se miraban con la misma ternura del primer día. «El dinero construye muros», dijo Alejandro, «pero el amor construye puentes». Lucía sonrió. Afuera, la ciudad seguía vibrante, llena de vida y de historias por contar. En el mural principal, las palabras parecían brillar bajo la luz de las velas. «Solo el corazón desnudo puede ver la verdad». ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana.